Bienvenidos al fascinante mundo del Antiguo Egipto. Una civilización milenaria, llena de misterios y maravillas, pero también de prácticas que podrían resultar espeluznantes desde nuestra perspectiva actual. En este video, exploraremos algunos aspectos perturbadores de la vida cotidiana en Egipto, donde lo que consideramos normal hoy en día no lo era hace miles de años. Desde la momificación de los cuerpos, hasta los rituales que involucraban sacrificios humanos. Descubriremos algunas de las creencias y prácticas que podrían ponernos los pelos de punta. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la magia, las criaturas mitológicas y los tratamientos médicos peculiares eran parte integral de la vida en Egipto. Número 10. La momificación. La momificación en el Antiguo Egipto era un proceso utilizado para preservar el cuerpo de los difuntos, con el fin de asegurar su vida después de la muerte. El proceso de momificación implicaba varias etapas. Primero, se extraían los órganos internos, excepto el corazón, que se consideraba esencial para la vida futura. Luego, se limpiaba y deshidrataba el cuerpo, utilizando natrón, una mezcla de sales y carbonato de sodio. Posteriormente, se envolvía el cuerpo en vendas de lino y se colocaban amuletos protectores entre las capas de vendas. Finalmente, se depositaba el cuerpo momificado en un sarcófago o se colocaban en tumbas. La momificación era un proceso elaborado y costoso, reservado para aquellos que podían permitírselo, como los faraones. Se creía que la preservación del cuerpo era esencial para asegurar la vida después de la muerte y la continuidad del alma en el más allá. Además, se realizaban rituales y se dejaban ofrendas en las tumbas para garantizar la provisión de alimentos y objetos necesarios en la vida futura. La momificación desempeñó un papel fundamental en la religión y la cosmología egipcias, ya que se creía que el alma podía regresar al cuerpo momificado y utilizarlo como vehículo en la otra vida. Esta creencia fue una parte integral de la cultura funeraria egipcia y se mantuvo durante varios milenios. La práctica de la momificación se extendió desde el periodo predinástico hasta el final del periodo tolemaico, abarcando miles de años de la historia del Antiguo Egipto. Número 9. Partes del cuerpo humano. En el Antiguo Egipto, la práctica de la medicina estaba influenciada por creencias religiosas y mágicas. Si bien no existen registros detallados sobre el estudio anatómico en la antigua civilización egipcia, se sabe que los médicos egipcios tenían cierto conocimiento sobre las partes del cuerpo humano. El papiro Edwin Smith, uno de los textos médicos más antiguos conocidos, proporciona información valiosa sobre las prácticas médicas en Egipto. Aunque no aborda específicamente las partes anatómicas del cuerpo, describe diversas lesiones y enfermedades, y ofrece algunos detalles sobre la observación y el tratamiento de problemas en diferentes áreas del cuerpo. Los egipcios creían que el cuerpo humano estaba compuesto por varios elementos, como el Ka, fuerza vital, el Ba, espíritu y el Kaibit, sombra, que interactuaban para mantener la salud. Según sus creencias, los dioses habían creado el cuerpo humano de manera perfecta, por lo que la disección de cadáveres no era común y se consideraba tabú. A pesar de estas limitaciones, los médicos egipcios tenían cierta comprensión de las partes del cuerpo humano, como el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones, el hígado, el estómago y los intestinos. Conocían la función del corazón, como centro de los pensamientos y las emociones, y creían que el cerebro solo tenía una función secundaria. Además, tenían conocimientos rudimentarios sobre el sistema circulatorio y reconocían la importancia de los vasos sanguíneos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. También practicaban la cirugía en casos necesarios, aunque su enfoque principal estaba en la curación, a través de la magia y la intervención divina. En el Antiguo Egipto, los médicos tenían cierta comprensión de las partes del cuerpo humano, aunque su conocimiento anatómico era limitado, debido a restricciones religiosas y culturales. Su enfoque principal estaba en la magia y la intervención divina para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, y la disección de cadáveres no era común en su práctica médica. Número 8. Incesto. En el Antiguo Egipto, era común que los faraones se casaran con miembros de su propia familia, incluidas sus hermanas y medio hermanas. Esta práctica, conocida como matrimonio entre hermanos o incesto real, era considerada una forma de mantener la pureza de la línea de sangre real y asegurar la continuidad dinástica. El matrimonio entre hermanos
Se remonta a los primeros periodos de la historia egipcia y se practicó durante siglos. Los faraones se casaban con sus hermanas principalmente para evitar mezclarse con la sangre común y preservar la legitimidad y la divinidad de su reinado. Se creía que al casarse con una hermana, el faraón aseguraba que la sangre divina de sus antepasados se mantuviera pura en su descendencia. Esta práctica también tenía una dimensión simbólica y política. Al casarse con una hermana, el faraón establecía un fuerte lazo de parentesco y aseguraba el control sobre la familia real y la nobleza egipcia. Además, el matrimonio entre hermanos ayudaba a mantener la propiedad y la riqueza dentro de la familia real, evitando la dispersión de los recursos entre diferentes linajes. El ejemplo más famoso de matrimonio entre hermanos en el antiguo Egipto es el de los faraones Tutankamón y Angesenamón, quienes eran hermanos y se casaron durante la dinastía 18. Otro ejemplo notable es el de Cleopatra VII, quien se casó con dos de sus hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Es importante tener en cuenta que el matrimonio entre hermanos en el antiguo Egipto era una práctica reservada principalmente para la realeza y no se extendía a la población en general. La mayoría de las personas comunes y corrientes en Egipto no practicaban el incesto y seguían las normas matrimoniales convencionales. El matrimonio entre hermanos era común en la realeza egipcia como una forma de mantener la pureza de la línea de sangre real y garantizar la continuidad dinástica. Esta práctica se basaba en creencias religiosas y políticas y aunque puede parecer extraña, desde nuestra perspectiva moderna, era aceptada y valorada en el contexto cultural del antiguo Egipto. Número 7. Canibalismo. El egiptólogo británico Ernest Alfred Wallis Budge, conservador del Departamento de Antigüedades Asirias y Egipcias del Museo Británico, durante los primeros años del siglo XX, es conocido principalmente por haber llevado al Museo Londinense uno de los papiros más famosos e importantes del mundo, el papiro de Ani, que contiene una bellísima copia ilustrada del Libro de los Muertos. Este papiro fue descubierto en la tumba del escriba real Ani, que vivió en tiempos de la dinastía 19. Budge sostiene una curiosa y controvertida teoría: el culto a Osiris fue introducido por los propios egipcios, para acabar con la antigua costumbre del canibalismo. Aseguró que en tiempos predinásticos, los egipcios eran antropófagos, y para corroborar su afirmación se basa tanto en el hallazgo de huesos humanos, en algunas tumbas que, según él, muestran marcas inequívocas de dientes humanos, así como en un fragmento de los textos de las pirámides, el conjunto de textos funerarios más antiguo conocido, inscritos en la cámara funeraria del faraón Unas. Nunca sabremos si en el antiguo Egipto se consumía carne humana. Número 6. Magia y amuletos. La magia desempeñaba un papel significativo en la vida cotidiana y se creía que tenía poderes tanto beneficiosos como protectores. La magia era considerada una forma de influir en los dioses y en las fuerzas sobrenaturales para obtener ayuda o protección. Los egipcios utilizaban una variedad de amuletos como objetos mágicos que se creía que tenían poderes protectores. Estos amuletos eran usados por personas de todos los niveles sociales y a menudo se colocaban en joyas, ropas o se llevaban como colgantes. Algunos de los amuletos más comunes incluían el ojo de Horus, el escarabajo sagrado, el Ankh, símbolo de la vida, el Udhat, y el Het, símbolo de estabilidad. La magia y los amuletos se utilizaban en diversos aspectos de la vida egipcia, como la protección contra enfermedades, los peligros del mundo físico y el más allá, la fertilidad, la suerte y el éxito. Los sacerdotes y hechiceros egipcios eran considerados expertos en magia y tenían conocimientos especiales para realizar rituales y hechizos. Estos rituales a menudo incluían el uso de amuletos, palabras sagradas y gestos simbólicos. Es importante tener en cuenta que la magia y los amuletos en el antiguo Egipto estaban arraigados en su religión y cosmovisión, y eran parte integral de su cultura y creencias. Número 5. Textos funerarios. También conocidos como los libros de los muertos, eran una colección de escritos religiosos y mágicos que se colocaban en las tumbas del antiguo Egipto. Estos textos tenían como objetivo principal guiar y ayudar al difunto en su viaje hacia la vida después de la muerte. Los textos funerarios surgieron en el periodo del Imperio Medio, aproximadamente 2055 a 1650 a.C. y continuaron siendo utilizados hasta el periodo romano. Se creía que estos textos proporcionaban instrucciones
fórmulas mágicas y conocimiento necesario para que el difunto superara los desafíos y obstáculos en el más allá y alcanzara la vida eterna. Estaban escritos en papiros o inscritos en las paredes de las tumbas. Incluían una variedad de elementos, como oraciones, conjuros, himnos, encantamientos y descripciones detalladas de los rituales necesarios. Estos textos también contenían representaciones simbólicas de deidades y figuras divinas, así como indicaciones sobre cómo interactuar con ellas y cómo evitar peligros en el inframundo. Cada texto funerario era único y adaptado al difunto individual, aunque había ciertos pasajes y fórmulas comunes que se encontraban en muchos ejemplos. Estos textos abordaban temas como la protección del cuerpo y el alma del difunto, la preservación y regeneración del cuerpo, y la obtención del favor de los dioses. Se creía que el conocimiento y la recitación correcta de los textos funerarios eran esenciales para el éxito del difunto en el más allá. Además, se realizaban ceremonias y rituales específicos durante el entierro y después de él para asegurar que los textos tuvieran el efecto deseado. Los textos eran escritos religiosos y mágicos, colocados en las tumbas del antiguo Egipto. Número 4. Veneración a los muertos. La veneración a los muertos desempeñaba un papel fundamental en la religión y la sociedad del antiguo Egipto. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y consideraban que era importante mantener una conexión continua con sus antepasados fallecidos. La veneración se manifestaba a través de diversas prácticas y rituales. Una de las formas más importantes era el culto a los muertos, que implicaba mantener altares y lugares de culto en honor a los difuntos. Estos altares podían ubicarse tanto en los hogares de las familias como en los templos, y se ofrecían alimentos, bebidas y otros objetos a los espíritus de los muertos. Además, se realizaban ofrendas y rituales especiales en las tumbas para honrar a los difuntos. Los egipcios creían que el alma del difunto podía seguir necesitando sustento en el más allá, por lo que se dejaban alimentos, ropa, joyas y otros objetos valiosos en las tumbas. La veneración a los muertos también se extendía a través de la creencia en la importancia de mantener la memoria y el legado de los difuntos. Se realizaban inscripciones y textos funerarios que contenían información sobre la vida y las hazañas de los muertos, así como oraciones y fórmulas mágicas para ayudarles en su viaje. La figura del Ka, un aspecto del alma, según la cosmovisión egipcia, también era relevante en la veneración a los muertos. Se creía que el Ka requería de cuidado y atención después de la muerte, por lo que se le ofrecían alimentos y bebidas en los rituales funerarios. Número 3. La odontología en el antiguo Egipto estaba bastante desarrollada y se practicaba de manera sistemática. Los egipcios reconocían la importancia de la salud dental y tenían conocimientos y técnicas para tratar diversas afecciones bucales. Los registros históricos muestran que los egipcios tenían un buen conocimiento de la anatomía dental y los problemas dentales comunes. Utilizaban una combinación de métodos preventivos y curativos para mantener la salud bucal. En términos de prevención, practicaban una buena higiene bucal. Se han encontrado registros que mencionan el uso de palillos de madera para limpiar los dientes, así como pastas dentales hechas de polvo abrasivo, mezclado con agua o vinagre. También utilizaban enjuagues bucales, a base de hierbas y especias para refrescar el aliento. En cuanto al tratamiento de problemas dentales, realizaban extracciones dentales, empastes y tratamientos de abscesos. Utilizaban herramientas rudimentarias como palancas, pinzas y cinceles para extraer dientes dañados o infectados. Además, empleaban rellenos de resina, como el betún, para tratar las caries y proteger los dientes afectados. Los egipcios también tenían conocimientos de prótesis dentales. Se han encontrado evidencias de dientes de reemplazo hechos de materiales como hueso, marfil o metal. Los dentistas en el antiguo Egipto eran conocidos como doctores de los dientes y formaban parte de la clase médica. Se requería un conocimiento especializado para practicar la odontología, y algunos dentistas se ganaban la vida en los templos o en clínicas privadas. Número 2. El río Nilo. El río Nilo ha sido una fuente de misterio y fascinación en la historia de Egipto, debido a su importancia vital para la supervivencia de la civilización egipcia antigua. Durante mucho tiempo, el origen exacto del Nilo fue un enigma. Los antiguos egipcios desconocían la ubicación exacta de las fuentes del río.
El antiguo Egipto dependía de las inundaciones anuales del Nilo para fertilizar las tierras agrícolas. Sin embargo, los egipcios no comprendían completamente las causas exactas de estas inundaciones. Para ellos, era un fenómeno misterioso y divino que debía ser controlado y agradecido a los dioses. Uno de los misterios más notables relacionados con el río es el contraste entre su fértil valle y el vasto desierto circundante. El Nilo serpentea a través de un desierto árido, lo que planteaba preguntas sobre cómo un río tan extenso podía mantenerse durante miles de kilómetros sin secarse. La preservación del flujo del río en estas condiciones inhóspitas fue un enigma. Durante el periodo faraónico, los egipcios transportaban enormes bloques de piedra desde canteras distantes para construir monumentos y templos. El misterio radica en cómo lograron mover estas pesadas cargas a lo largo del Nilo y elevarlas a grandes alturas. Aunque se han propuesto varias teorías, el método exacto utilizado sigue siendo objeto de debate. Número 1. Rituales de execración. Eran prácticas ceremoniales que buscaban alejar o eliminar el mal y las fuerzas negativas. Estos rituales eran realizados con el propósito de proteger a los individuos, a la comunidad o a los lugares sagrados de influencias malignas. El término execración se refiere a la maldición o el rechazo de algo o alguien considerado perjudicial o malévolo. Los rituales eran realizados por sacerdotes o hechiceros en nombre de los dioses, quienes se creía que eran los únicos capaces de combatir el mal y preservar el orden divino. Durante estos rituales, se empleaban diferentes objetos y acciones simbólicas para manifestar la maldición o el rechazo. Uno de los métodos más comunes era la escritura de textos malditos o fórmulas negativas en papiros, cerámicas o estatuas de arcilla. Estos objetos eran luego destruidos, enterrados o arrojados al agua, simbolizando así la eliminación del mal. Además, se utilizaban imágenes y representaciones simbólicas de los enemigos o fuerzas malignas. Por ejemplo, se creaban figuras de arcilla o cera que representaban a los enemigos o a divinidades hostiles, y se les sometía a distintos actos de violencia o destrucción para simbolizar la derrota y eliminación de las fuerzas negativas. También incluían la recitación de fórmulas y oraciones malditas dirigidas a los enemigos o fuerzas malignas, con el objetivo de neutralizar su influencia y lograr su destrucción. Estos rituales eran realizados en diversos contextos, como en templos, en tumbas o incluso en hogares, y se consideraban esenciales para mantener el equilibrio y la protección contra las fuerzas del mal.